Romanos 6, la semana pasada que yo no prediqué, interrumpí donde nos quedamos, pero vamos a regresar a la parte donde quedamos en el verso 8. Estamos hablando ahí en Romanos capítulo 6 acerca de la santificación, o Pablo, después de haber hablado, después de la justificación, por muchos capítulos, los primeros 5, ahora comienza a hablarnos acerca de la santificación, lo que una persona que ha sido justificada comienza a vivir en el Señor, comienza a experimentar en el Señor. Y la semana anterior entonces dije que nuestra unión con Cristo es sumamente importante. La única forma en la que nosotros podemos comprobar que verdaderamente el Señor está obrando en nuestras vidas es que nosotros hemos sido unidos a Cristo. Entonces déjeme recordar lo que es nuestra unión con Cristo. Es la obra poderosa de Dios a través de su Espíritu para unir a su pueblo en un pacto eterno con el Hijo que logró la salvación. Entonces, cuando soy justificado, soy unido con Cristo eternamente, soy unido con el Señor en un pacto que Él celebró con nosotros. ¿Cómo sé que Él celebró ese pacto con nosotros? Porque Él vino y murió en la cruz por nosotros, Él entregó su vida, Él derramó su vida. Eso no puede ser un sacrificio a medias. Eso no puede ser un sacrificio de ahorita sí, mañana no. Ese es un sacrificio perfecto, ese es un sacrificio eterno. Entonces, lo que Pablo ha dicho en los primeros versos del capítulo 6 es que hemos muerto al pecado, hemos muerto en el bautismo, hemos resucitado en Cristo y ahora somos llamados a crucificar al viejo hombre. Eso es un montón de cosas a la vez, ¿no? Eso es mucho a la vez. Entonces, ¿qué es lo que Pablo va a hacer en los próximos capítulos? Pablo nos va a llamar a vivir en congruencia, con lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Entonces, somos llamados a ser congruentes con la vida que hemos recibido. Tu vida en Cristo tiene que vivirse de una manera congruente el día de hoy. Cuando usted ha hecho un sacrificio muy grande para obtener algo, sea una propiedad, sea una casa, sea un vehículo, yo me imagino que si usted ha ido a la agencia a sacar un carro nuevo, un carro de paquete, no va a ir buscando cuánto bache se le cruce por la calle, no va a ir inmediatamente a donde hay un lodazal, no se va a ir a meter a terracería para que todo eso ensucie sus llantas. Usted sabe lo que cuestan las llantas, los amortiguadores, usted sabe lo que pagó, lo que va a pagar. Usted sale y es congruente con lo que acaba de comprar. Usted no llega a una casa nueva y comienza a rayar las paredes o a romper la sala o a destruir las puertas o a quebrar la iluminación. Usted no hace eso. ¿Por qué? Porque está siendo congruente con el sacrificio que acaba de hacer. Bueno, imagine eso. Ahora pasemos a la obra de Cristo en la cruz. Él dio su vida por nosotros. El Padre ha entregado al Hijo de una manera portentosa, maravillosa, increíble. Y cuando Él lo ha hecho, entonces nos llama a que seamos congruentes. De eso trata la santificación. Acompáñame versos 8 hasta el 14. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto a que Él murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto Él vive, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios
como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Bueno, mientras yo leía Romanos 6 la última vez, yo decía que el pasaje está escrito de dos maneras. Está escrito diciéndote, indicándote algo y luego ordenándote algo. ¿Qué nos indica el pasaje? El pasaje nos indica que compartimos la vida con Cristo. Cristo en nosotros. ¿Qué hicimos para ser unidos con Cristo? Nada. Fuimos unidos con Cristo. Él nos tomó, Él hizo pacto con nosotros, Él nos hizo parte de la iglesia. Esto es el indicativo que Pablo está explicando en el capítulo 6. Pero una vez que Él da el indicativo, entonces Pablo pasa a dar los imperativos. ¿Qué son los imperativos? Bueno, prácticamente son órdenes donde Él nos está diciendo que nosotros debemos vivir como instrumentos de justicia. Nosotros debemos vivir como instrumentos de justicia. Entonces, esa es la forma como en los versos que hemos leído podemos tener un mejor entendimiento de ello. ¿Somos en Cristo o estamos en Cristo en una forma de indicativo? Debemos vivir como instrumentos de justicia en una forma de imperativo. Ahora déjame leerte una ilustración y creo que esta es una buena ilustración para llegar a este pasaje. Pensemos en que tenemos dos campos contiguos. Satanás es dueño de uno y Dios es el dueño del otro. Los campos simplemente están separados por un camino. Antes de la salvación, una persona vive en el campo de Satanás y está totalmente sometido a su jurisdicción. Después de la salvación, la persona pasa a trabajar en el otro campo, sujeta ahora únicamente a la jurisdicción de Dios. Sin embargo, mientras él está labrando la tierra en el nuevo campo, el creyente es objeto de la salamería de su antiguo amo, el cual busca seducirle para que regrese a las viejas andanzas del pecado. Satanás tiene éxito con frecuencia en desviar temporalmente la atención del creyente de su nuevo amo y su nuevo estilo de vida. Pero no tiene poder para devolver al creyente al viejo campo del pecado y la muerte. Bueno, necesitas imaginarlo. Está un campo a la izquierda donde Satanás es el amo y el rey. Cuando nosotros fuimos salvos, nosotros pasamos de este campo a este otro campo, pero resulta que en el medio hay un camino, hay una avenida. Yo estoy labrando en el campo de Dios, yo he sido unido a Dios, pero resulta que el amo del campo de enfrente sigue llamando mi atención, sigue seduciendo mi oído, sigue seduciendo mi vista. No tiene poder para sacarme de este campo y regresarme a su antiguo amo. No tiene poder. Decir que tiene poder para hacer eso es quebrantar el evangelio, es destruir lo que la Biblia dice. No tiene poder para regresarte del nuevo campo al nuevo campo. Pero él nunca va a callarse. Siempre va a estar hablando, siempre va a estar coqueteando, siempre va a estar tentándonos. Su éxito realmente es un éxito de hablar. Regresemos a Génesis 3. ¿Con qué Dios os ha dicho? ¿Se acuerdan? Ese fue el reto que él dio a Eva y Eva lo creyó. El pecado entró en una forma de habla, el pecado entró en una situación donde él habló y él comunicó esta expresión. Así que, hermanos, Pablo va a dedicar capítulo 6, el resto, capítulo 7 y capítulo 8 para ayudarnos a que tú y yo podamos saber
cómo vencer al pecado. De hecho, nos va a decir tantas cosas acerca de cómo nos alejamos más y más de este camino. Mientras yo comienzo a labrar en el camino del Señor, mientras yo comienzo a hacer las labores del Señor, yo voy profundizando más en el campo del Señor, de tal forma que me voy alejando del camino que me acerca al otro campo. Mientras más lejos yo estoy de la franja o de la raya que divide el campo de mi antiguo amo con el campo de mi nuevo amo, entonces menos tentado yo voy a ser, menos afectado por el pecado yo voy a ser. Así que la voz de Satanás comienza a hacerse una voz débil, una voz cada vez menos débil y menos poderosa para mí. Entonces yo simplemente quiero ver lo que el pasaje dice y quiero contestar 3 preguntas. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos? ¿Qué consideramos? ¿Y qué presentamos? Lo que Pablo va a hacer en este pasaje es decirte, ¿qué sabe el creyente acerca de esto? ¿Qué debe considerar acerca de esto? ¿Y qué debe presentar delante del Señor? Entonces acompáñame en los versos 8 y 10, simplemente para reconocer qué sabemos. ¿Qué sabemos? Bueno, Pablo va a decir, sabemos que Cristo resucitó. ¿Sabemos que Cristo resucitó? Nuestra llegada para tener una pelea o una lucha real con el pecado es que Cristo resucitó. Yo quiero recordarle que Cristo no solamente, de acuerdo a lo que Hebreos 2, Cristo no solamente es pionero de la salvación, Cristo realmente es pionero de la resurrección. Él es el primero en resucitar para nunca jamás ver muerte. Eso inaugura un sentido de certeza y de seguridad para todos nosotros de que un día resucitaremos con Él. Entonces, la resurrección de Cristo realmente es nuestra ancla para reconocer que podemos pelear esta batalla, podemos vivir en esta batalla sabiendo que Cristo resucitó. Estos versos enfocan al creyente tanto en que hemos resucitado en el presente, hemos resucitado a una nueva vida, hemos dejado el campo de antaño, el campo pasado, estamos en un campo nuevo y finalmente un día resucitaremos con cuerpos resucitados, con cuerpos resucitados, con cuerpos glorificados. No solo viviremos en gloria, porque a veces pensamos en la resurrección como eso, como que un día viviremos en gloria. No, no solo viviremos en gloria, tiempo futuro, sino que en el presente somos llamados a caminar con una vida resucitada que glorifique a Dios. Entonces, ahí es donde tenemos que ser congruentes. No quiten la palabra congruencia. Y voy a decir por qué es que necesito que se quede con esta palabra congruencia. Nuestros días están llenos de un cristianismo incongruente. Yo he escuchado a gente que tiene la doctrina que usted quiera que alguien puede tener. Yo he platicado con bibliotecas andando, pero que al final cuando los veo vivir, yo digo, son incongruentes. O sea, una cosa es lo que decimos, una cosa es lo que sabemos, una cosa es la teología sistemática que yo puedo traer en mi cerebro y otra cosa muy diferente es cómo yo vivo. ¿De qué se trata la santificación? La santificación no se trata de todo lo que tú sabes, la santificación se trata de cómo tú vives. Cómo tú vives en el día al día tu matrimonio, cómo tú crías tus hijos, cómo tú laboras, cómo tú haces la vida continua, la vida a la que nos enfrentamos siempre. Entonces, eso es lo que es vivir una vida resucitada en el presente que pueda glorificar a Dios. Observe que nuestra resurrección es gracias a nuestra unión con Cristo. Nuestra resurrección presente se está dando el día de hoy gracias a que Cristo resucitó. A que Cristo venció sobre la muerte
es que tú y yo podemos caminar el día de hoy de una manera tan diferente realmente. Cuando Cristo resucitó, logró para los suyos un nuevo dominio sobre la muerte y el pecado. Cristo logró un nuevo dominio sobre la muerte y el pecado. Cristo está morando en el creyente aquí en la tierra a través del Espíritu Santo, y el creyente está presente en el cielo en la mente de Dios. ¿Observas eso? Ahí está nuestra unión. Cristo está morando aquí en la tierra, en nuestras vidas, por medio de su Espíritu Santo, y tú y yo ya estamos presentes en el cielo, en la mente de Dios. Él sabe a quién salvó. Él sabe a quién llamó. Él sabe a quién llamará en el futuro. Entonces, al morir Cristo, Pablo se asegura de que podamos entender que esta es una muerte una sola vez. Él no tiene que estar muriendo cada vez que va a salvar a alguien. Él muere una sola vez, y por eso es que podemos afirmar que su muerte en la cruz es una obra consumada. Su muerte en la cruz es una obra consumada. Es algo que ya se llevó a cabo por nosotros. Es algo que Él ya realizó. Es algo que Él ya hizo. Y que ahora Él está verdaderamente entregando ese beneficio para ti, para mí y para todos aquellos que han de heredar la salvación, como el Evangelio lo dice. Nuestro Señor fue sujeto al poder del pecado, es decir, Él fue tentado en todo, pero tenemos que decirlo claramente, pero sin pecado. Por lo tanto, ya no recibimos, gracias a que Cristo murió por nosotros, gracias a que Cristo resucitó por nosotros, es que ahora tú y yo ya no recibimos el castigo del pecado, ni tampoco el pecado tiene poder sobre nosotros, como Pablo lo ha dicho en los primeros versos del capítulo 6. Mira cómo lo dice Hebreos 2, versos 14 al 17. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Observa eso, anular el poder de la muerte. Verso 15, y librar a los que por el temor de la muerte o a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Observe que el autor a los Hebreos se está asegurando de algo. Él quiere que tú y yo podamos reconocer, que tú y yo podamos saber que este Señor que entregó su vida por nosotros en la cruz, realmente cargó y llevó el pecado sobre sí mismo. Vean el énfasis de el autor al reconocer que él estaba anulando mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte. Eso es increíble. Así que cuando el Hijo muere por nosotros en la cruz y después va a resucitar, es que somos llamados, entonces Pablo dice, somos llamados a vivir una vida caracterizada por la justicia. Ahora aquí está la lucha. Somos llamados a vivir una vida caracterizada por la justicia, aunque todavía no hemos sido completamente librados del poder de la muerte. ¿En qué sentido no hemos sido librados del poder de la muerte? Que un día vamos a morir.
¿Lo ven? Finalmente, el Señor venció a la muerte. Lo que Él hizo fue vencer a la muerte. Pero todo creyente, como todo católico, como todo musulmán, como todo agnóstico, como todo filósofo o la religión que sea, va a enfrentar la muerte. Vamos a enfrentar la muerte. Pablo dice en 1 Corintios 15 que la muerte es nuestro último enemigo, nuestro postrer enemigo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es, de acuerdo a este pasaje, que ya no somos esclavos del pecado y ahora estamos capacitados para vencer sobre el pecado. ¿Me pueden silenciar ese ruidito? Siento que me están llamando. ¿Me ayudan por ahí? ¿Qué es? Ah, bueno, sale de aquí. Contrólenme a ese demonio. Entonces vean en el pasaje cómo Cristo está ganando la batalla definitiva por nosotros y entonces su victoria es nuestra. Lo que Él hace. Ay, gracias, pensé que estaba loco. Lo que Él hace es entregarnos esa victoria, es darnos esa victoria para nosotros. Entonces, ¿qué sabemos? Dice Pablo. ¿Qué sabemos? Que Cristo resucitó. Cuando Él resucitó, golpeó finalmente al imperio de la muerte. El imperio de la muerte ya no puede hacer nada sobre nosotros. El imperio del pecado ya no puede hacer nada por nosotros. Finalmente un día vamos a morir, pero ese morir que tú y yo vamos a tener simplemente es un paso más a la eternidad. Permítame llegar al verso 11 y 13, que es donde está la parte central de ese mensaje. ¿Qué consideramos? ¿Qué debemos considerar en esa batalla entre la lucha que tenemos por el pecado? Bueno, hay una buena ilustración en el Evangelio. Cuando Jesús está resucitando a Lázaro, usted recuerda la resurrección de Lázaro y que Jesús está orando al Padre y él dice, Padre, te doy gracias porque siempre escuchas mi oración. Para mí esa frase es sorprendente, ¿no? Jesús agradeciéndole al Padre que siempre escuche su oración. Es algo maravilloso, es algo perfecto del ministerio de oración de Jesús de parte nuestra. Pero cuando entonces el Hijo declara a Lázaro que él venga fuera y el Padre, entonces, entendiendo el milagro que surge sobre Lázaro, nosotros vemos salir a Lázaro de esta tumba. Pero observe la siguiente frase que Jesús da cuando Lázaro se levanta de entre los muertos. Desatadle y dejadle ir. ¿Ha resucitado? ¿Sí? ¿Eso es algo milagroso? ¿Sí? No es normal que un muerto resucite, ¿cierto? El hombre ha resucitado, pero cuando el hombre sale de la tumba, resulta que viene embalsamado, viene atado por ese vendaje que caracterizaba la colocación de un cuerpo en una tumba, como los judíos lo hacían. Un proceso de entierro muy diferente al nuestro. Sus cuerpos eran vendados y eran colocados en una cueva. Así que cuando él sale, ese es un proceso muy diferente al que nosotros pudiéramos observar en una tumba. Pero observen las palabras, desatadle y dejarle ir. Cuando nosotros hemos resucitado a una nueva vida, todavía nosotros necesitamos considerar cosas que debemos hacer. La vieja naturaleza no ha sido despojada completamente. Por eso es que nos vemos tentados a ponernos los viejos harapos. Por eso es que en la batalla que tenemos y que todos enfrentamos, somos tentados a utilizar el viejo ropaje de nuestra antigua naturaleza. Observa el verso 11. Considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Considérense.
Esa expresión considerar es una declaración como algo cierto de todo lo que Pablo ha dicho del verso 1 al 10. ¿Qué ha dicho? Que hemos muerto con Cristo, que hemos sido sepultados con Cristo, que hemos resucitado con Cristo, que ahora tenemos la naturaleza de Cristo o la nueva vida de Cristo sobre nuestras vidas. A eso es a lo que Pablo dice, considérenlo, considérenlo. Nuestra unión con Cristo entonces es algo real que tiene que ser simplemente creído por nosotros. Cuando la Biblia dice que somos una nueva criatura, yo necesito creer eso. Y ese es el primer reto que la gente dice. La gente de repente dice, es que yo no siento nada ahora que soy una nueva criatura. Sí, pero ¿quién te dijo que sintieras algo? ¿Lo ven? El evangelio no es así. Y es que cuando el evangelio es de sentimientos, imagínate, alguien está naciendo de nuevo, yo lo estoy ayudando y yo le tengo que decir, es que sientes, necesitas sentir como si agua caliente estuviera bajando de tu cabeza hacia tu cuerpo. Y él va a entender que todo en el evangelio tiene que ver con sentimientos. Y el resto de su vida esa persona va a seguir buscando experiencias místicas para demostrar que él es cristiano porque está sintiendo cosas. Nadie diga amén, porque no es así. Estoy diciendo lo opuesto a lo que es el evangelio. Cuando la Biblia me dice que soy una nueva criatura, no me dice que sienta nada. Cuando la Biblia me dice que soy una nueva criatura, yo debo creerlo. Cuando tú fuiste justificado, cuando yo soy justificado, la Biblia no te dice que debes sentir nada. La Biblia te dice que debes creerlo. Y aquí está nuestra batalla. Aquí está nuestra pelea. Yo sé que ya he contado eso, pero cabe muy bien aquí. Yo estaba bautizando a una persona. Cuando esa persona sale, después de que yo la bautizo, lo primero que dice es, no sentí nada. Allí afuera de la alberca. ¿Dónde dice la Biblia que alguien que se bautiza en agua tiene que sentir algo? No lo dice. Yo después jugaba la broma, me hubieran dicho y le prendemos un abanico, porque andaba de moda aquella telenovela que usted ya sabe que termina con un viento y no voy a dar promoción, pero estaba de moda aquella telenovela que cuando viene el cierre final, entra por un viento fuerte por la ventana y toda la gente hace así, ¿verdad? Le hubiéramos puesto un abanico a toda potencia para que sintiera algo. No es así, hermanos. Entonces, cuando Pablo está diciendo, consideren esto, lo que Pablo está diciendo es, piénsenlo, reflexionenlo, medítenlo. ¿Qué tienes que meditar? Cómo la obra de Cristo se llevó a tu vida. No es de sentir, es de creer. Es más de la mente que del corazón. Aunque puede llegar hasta el corazón, no estoy peleado con eso. Pero esto es más de la mente que del corazón. Entonces se nos convoca realmente a reflexionar en esta unión, no a simular. El creyente debe reflexionar en su unión con Cristo de esta manera, de una manera real. Lo que Dios ha hecho por nosotros es la base de lo que nosotros vamos a hacer por Él. Gente que entiende la justificación, gente que entiende la salvación, entonces va a estar dispuesta a decir, yo quiero vivir para glorificar al Señor. Yo quiero vivir de una manera que honre al Señor. Si nuestro cuerpo entonces se mortifica, no tendremos oído para las sutilezas del maligno cuando él habla. Si nuestra carne o nuestro cuerpo es mortificado, como Pablo va a decir en los siguientes versos, entonces nosotros vamos a ir negando cada mentira del enemigo sobre nuestras vidas. Así que en las próximas líneas de los próximos versos, Pablo está contestando la pregunta, si el hombre viejo ha muerto, ¿por qué seguir bregando una lucha con el pecado? Bueno, lo primero que Pablo va a hacer es que debemos, o dice en estos pasajes,
es que debemos declarar una guerra contra el pecado en nuestro cuerpo. Nosotros mismos debemos declarar una guerra contra el pecado en nuestro cuerpo. Nadie lo va a hacer por ti. Nadie lo va a hacer por ti. Es como cuando usted se pone a dieta y quiere meter a dieta a toda la familia. Yo siempre me hago la pregunta, si el que quiere bajar de peso es él, ¿por qué nos quiere meter a dieta a todos? No digas nada. Así es la guerra con el pecado. Si yo estoy peleando con el orgullo, es mi lucha con el orgullo. Yo voy a tener que pelear con el orgullo. Y posiblemente mi cónyuge tiene una pelea contra la envidia, el rencor y la amargura. Y va a tener que declararle una pelea a la envidia, al rencor y a la amargura. Y posiblemente yo tengo un hijo y ese hijo tiene que declararle una guerra al dominio propio. Entonces, esto no es de bolita, esto no es de que somos 4 y 5 vamos a ser más fuerte. Tampoco es así, no funciona así. Cada uno de nosotros tiene que declarar una guerra contra el pecado en su propio cuerpo. Y Pablo va a dar 3 imperativos para esta guerra. Número 1, dice Pablo, considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Considérate muerto. Considerar ahí es la palabra logizomai, que ya Pablo ha usado en el 4 y en el capítulo 6, bueno, en el 4 del 1 al 8 y lo va a usar en el 6:11 aquí. Y la idea de considerar allí es que los cristianos debemos creer que esto es una verdad. Dios dice que estoy muerto al pecado. ¿Quién dice eso? Dios. ¿Qué debo de hacer? Creerlo. Es la misma palabra que Pablo usa para justificación. Dios dice que Él justifica pecadores. Yo no logro entender todavía la justificación a su plenitud. Yo no logro hacerlo. Pero si Dios dice que Él justifica pecadores, ¿qué me toca hacer a mí? Creerlo. Entonces, cuando Él dice, considérate muerto al pecado. Ay, Señor, pero es que de repente miento. Pero es que de repente sigo siendo cizañudo. Pero es que de repente me salen los González. Considérate muerto. No sé cómo eso opera. No logro entender en mi unión mística con Cristo. No logro entender cómo es que Él dice, considérate muerto al pecado. Pero lo que Pablo me dice aquí, inspirado por el Espíritu Santo, es, yo debo creer eso. Yo debo creer que realmente he muerto al pecado como una realidad en mi alma, en mi vida. Esto es algo verdadero para todo creyente. Todo creyente debe creerlo. Y entonces todo creyente debería actuar en correspondencia con ello. En correspondencia con ello. Ese es un acto voluntario. No es de tus emociones. No es de cómo me siento. No es de cómo me fue en la semana. Es un acto voluntario. Entonces yo tengo que estarme recordando a mí mismo lo que la palabra de Dios dice. Yo tengo que estarme diciendo a mí mismo, he muerto al pecado. He muerto al pecado. Esa verdad es una verdad posicional en Cristo que debe llegar a ser una verdad experimental. Saber que yo estoy muerto al pecado es una verdad posicional en Cristo. Cristo me llevó a esa posición. Entonces, cuando a mí me cae el 20 de que Cristo me llevó a esa posición, es que yo tengo que hacer de esa verdad posicional una verdad experimental. Tengo que comenzar a vivir como muerto al pecado.
A ver, voy a usar el ejemplo ese que todos conocemos, ¿no? Tú vas a tomarte una vitamina C de esta cosita que parece una moneda color naranja, la vas a poner en un vaso de agua y aquello va a comenzar a hacer un ruidito muy característico, ¿no? Y de repente el agua va a pintarse color naranja y si observas eso y medio bates el vaso para que lo que está ahí todavía polvito se disuelva, bueno, por lo menos así me lo decía mi abuela, está en efervescencia, ¿sí? ¿Alguno aquí está en efervescencia alguna vez? ¿Alguno aquí cuando el pecado lo afecta es como si echaras esa pastillita en el agua y comienzas a ver burbujas por todos lados y comienzas a ver fuego y cosas saliendo? Bueno, ese es un buen momento para yo decir a mi carne, carne, te recuerdo que estás muerto al pecado. El otro día mi esposo y yo veníamos hablando, veníamos en el carro, ella me dio una noticia y yo le expresé algo de lo que después me arrepentí. Está bien, te lo tengo que reconocer. Pero cuando ella me dijo algo, yo le dije, ahorita voy a llegar a mi casa y voy a orar. Y se lo dije con cierto tono que ella lo entendió, ¿verdad? Era mi manera de, no estaba diciendo que iba a hacer nada raro, simplemente era mi forma de, pero después cuando me bajé dije, qué fácil es que la carne justifique pecado. Qué fácil disfrazamos a nuestra carne de piedad para decir, esto es bueno, cuando realmente mi espíritu de acercarme para orar no era el correcto, no era adecuado. Entonces mi vaso estaba efervesciendo. Yo no le recordé en ese momento a mi carne que lo que la Biblia me dice en este pasaje es que realmente estoy muerto al pecado. Así que vean el enfoque de Pablo. Estamos muertos por un lado y por otro lado estamos vivos. Eso enfatiza la idea de seguir en el proceso de la santificación. Eso enfatiza la idea de que yo no he logrado los estándares perfectos o plenos de Dios, pero que mientras estamos de este lado de la eternidad, nosotros necesitamos seguir intentando. Número 2, no reina el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan sus lujurias. No reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan sus lujurias, dice la Nueva Biblia de las Américas. Y es que aquí es donde se presenta la tensión entre el indicativo, estoy unido con Cristo, y los imperativos, debo vivir para glorificar al Señor. Entonces lo que Pablo está diciendo es, no podemos entregar nuestro cuerpo al pecado, no podemos entregar nuestros deseos a la lujuria, porque precisamente es el lugar donde el pecado nos puede encontrar vulnerables y hacernos pedazos. El pecado puede usar nuestro cuerpo como un instrumento para gobernarnos. El pecado es aquí como un comandante al que podemos ofrecer nuestros órganos, nuestros instrumentos y nuestras facultades como armas para que el pecado haga o actúe de una manera contraria y de una manera incongruente a la nueva vida que hemos recibido. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Debemos responder al pecado como muertos. El pecado viene, el pecado me tienta, el pecado me afecta. Si yo soy de sentimientos, aquí voy, y por eso lo dije al principio. Si yo soy de sentimientos, estoy fulminado. Lo siento. Estoy fulminado porque mis sentimientos nunca van a estar listos para decir no. Si tú estás pensando, la mente te va a ayudar un poquito más que tus sentimientos para decir no me conviene. No me conviene.
Así que debemos responder, dice Pablo, al pecado como muertos, pero el pecado seguirá haciendo todos los intentos para hacerte fracasar, por lo que en este pasaje somos llamados a resistirlos. Vivimos en un frágil instrumento que ha sido afectado por la caída, Génesis 3, y que está sujeto a la muerte, pero eso no es una libertad para que nosotros nos demos al pecado en cabalidad. Miren a Pablo en Romanos 8:22, ¿cómo lo va a decir? Hablando de este mismo dilema o de esta misma batalla. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta dolores de parto. Bueno, Pablo está hablando en ese contexto de cómo la misma creación fue colocada bajo maldición una vez que el pecado entró, y la tierra está clamando y gimiendo: restitúyenos, restáuranos. Verso 23. Y no solo ella, no solo la tierra, no solo la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. ¿Qué es esto? Que tenemos la seguridad que el Espíritu Santo le da a todo creyente de que es un hijo de Dios. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior. Gemimos, ¿en dónde? En nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Observa esta batalla que Pablo está teniendo. Ya la hemos observado en otros pasajes de capítulos anteriores de Romanos 6. Pablo está en esta batalla del ya, pero todavía no. Ya he resucitado con Cristo a una novedad de vida, pero todavía no he resucitado gloriosamente. Ya estoy en Cristo, pero todavía no estoy en el cielo. ¿Lo ven? Entonces aquí está la batalla. Pablo dice: yo también estoy gimiendo desde mi interior para que esto sea una realidad. Aguardo ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. ¿Cuándo va a pasar eso? El día que el Señor venga. Nuestro cuerpo va a ser completamente redimido, ya no va a estar sujeto a enfermedades, ya no va a estar sujeto a el proceso natural de desgaste al ir a la tierra. Nuestro cuerpo va a ser glorificado, en pocas palabras. Entonces, Pablo está entendiendo esa batalla, pero mientras eso llega, dice Pablo, yo estoy gimiendo desde mi interior. Esta no tiene que ser tu batalla. Lo que voy a decir, esto no tiene que ser tu batalla. Pero, por ejemplo, si tú o yo estamos batallando con el orgullo, y mi batalla es con el orgullo, yo no voy a estar diciendo: Señor, quítame lo tragón. Quítame lo mentiroso, Señor. No, no, porque eso sería una batalla tonta contra nuestro propio orgullo. Yo voy a estar preocupado por orar: Señor, una vez más mi orgullo salió a pasear. Una vez más mi orgullo anda de vacaciones. Vean cómo Pedro lo dice en el 2:11. Amados, les ruego que como extranjeros y peregrinos, que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Bueno, no sé qué va a pasar aquí, pero por ejemplo, si un predicador quisiera rápidamente hacer una aplicación de este pasaje y dijera: levante las manos, ¿cuántos tienen pasiones carnales con las que están batallando en su alma? Nadie va a querer levantar la mano, porque detrás de nosotros está la hermana que batalla con el chisme, y ella va a ir por allí diciendo: este hombre, esta mujer es muy carnal. No sucede así, hermanos, pero cada uno en el interior sabe dónde está su batalla. Y yo solamente estoy aquí para recordarte esta mañana que esas batallas que tú y yo libramos con el alma son precisamente batallas
reales. Esta es la batalla real de todos nosotros y necesitamos reconocer dónde estamos. Estaba pensando en aquel misionero americano viniendo a México a querer hacer misiones en México, quería masticar su español o quería practicar su español, y entonces él decía, no me pongan traductor, déjenme, yo quiero predicar en español. Y entonces había predicado un mensaje, no necesariamente sobre este tema, pero al final cuando estaba llamando a la gente para que viniera a orar, él quería llamar a todos los adultos, que vinieran todos los adultos al altar para orar. Y entonces cuando él llega a ese momento dice, por favor, vengan todos los adúlteros para acá, todos los adúlteros vengan. Yo voy a orar por ustedes, a todos los adúlteros. Nadie pasó. Pero yo pienso que algunos estaban pensando que no sabe el gringo, que no sabe este hombre. O sea, el punto es, cuando pensamos en la batalla contra el pecado, tú lo sabes, hermano. Tú sabes específicamente cuál es tu batalla, y Pablo simplemente nos está dando una pauta a seguir en cómo tenemos que pelear. Número 3, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. Ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. Observa que de esa expresión cuerpo del pecado dice que podemos presentarlo como instrumentos, plural, no singular, de iniquidad. Entonces debemos reconocer los miembros de nuestro cuerpo, nuestra boca, nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies, nuestra lengua, nuestro corazón. Todos son instrumentos. Cuando sabes un poco de música, puedes entender eso. La música es tan bella, cualquier instrumento, pero tocar cualquier instrumento te da una perfección, te da una idea clara. Hace 2 días estaba escuchando a un violinista. Entre su repertorio yo creo que le pidieron 2, 3 canciones que no dominaba, pero cuando se le iba un dedito más allá de donde tenía que estar, sabías que estaba fuera de tono. Disimulaba muy bien porque era un violinista muy simpático, esos que sonríen toda mientras están tocando la música, ¿no? Y de repente se le iba una cuerdita por allí y la armonía se perdía. Fíjate lo que dice Pablo, no presentes los miembros de tu cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. Vean cómo es que ese es un ejercicio nuevamente de la mente y no de nuestra emoción. La forma verbal, como está explicado esto, está en tiempo presente. Eso significa que no debemos seguir haciéndolo. No debemos seguir entregando nuestros órganos, nuestros instrumentos, los elementos de nuestro cuerpo al pecado. Cuando tu lengua o tu boca, como lo quieras decir, miente, tú tienes que decir, no, lo volví a hacer, Señor. Por favor, ayúdame, otra vez mentí. Cuando tú ves lo que no tenías que ver, necesitas en ese momento entender que acabas de ofrecer tus ojos como instrumento de iniquidad. Cuando tu corazón se compromete con lo que no se debería de comprometer, allí mismo necesitas entender que acabas de ofrecer tu corazón como un instrumento de iniquidad al pecado. Hermanos, esta es la guerra santa e interna entre el dominio del pecado y el reino de Dios. Y te tengo malas noticias. Nadie va a poder pelear esta guerra santa por ti. Esta es tu batalla. Esta es mi batalla. Esta es tu batalla. La victoria sobre el pecado que Dios alcanzó en Cristo y nos ha otorgado a nuestro favor debe ser apropiada por cada uno de nosotros. Tenemos que apropiarnos de esa victoria. Tenemos que entregarnos a esa victoria que Cristo logró y alcanzó por nosotros. Y eso me lleva al tercer punto que presentamos.
Ya sabemos que Cristo resucitó por nosotros. Ya consideramos que esta es una obra real que Cristo ha hecho por nosotros. Finalmente Pablo va a decir que presentamos. Bueno, se requiere una fe clara, nítida, genuina, para vivir una vida santa, porque el cristiano todavía vive de este lado de la batalla con nuestra vieja naturaleza. Vean cómo Pablo va a usar la misma expresión que él usó de no presentar nuestros miembros como instrumentos de iniquidad, y ahora va a llamarnos a presentarnos ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Dice Pablo, no ofrezcan sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, pero ahora va a decir, ofrezcan sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, la santificación radica en nuestra entrega. ¿Cómo estás entregando tus miembros para la justicia de Dios? Simplemente quisiera recordarte que una vez en Cristo, toda nuestra personalidad, todo nuestro potencial, toda nuestra capacidad de dar gloria a algo o a alguien debe ser enfocado en Cristo. Debe ser enfocado en Cristo. La forma verbal de cómo ofrecernos al Señor aquí, dije que la forma de cuando dice que ya no ofrezcamos nuestros miembros a la injusticia, está en forma presente, pero la forma verbal de ofrecer a nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia está en un tiempo auristo. Eso significa en el original una acción completa, una acción puntual y una acción que no tiene un énfasis de duración. Es decir, yo no ofrezco los miembros de mi cuerpo como instrumentos de justicia hoy y ahí termina. No. Yo debo ofrecer los miembros de mi cuerpo a Dios como instrumentos de justicia hoy, mañana, pasado mañana, la próxima semana, el próximo mes, el próximo año, hasta que Dios le ponga punto final. Es decir, ofrecer nuestros miembros a Dios como instrumento de justicia sugiere un compromiso intencional, sugiere un compromiso expreso, sugiere un compromiso decidido. Lo tengo que hacer hoy, lo tengo que hacer mañana y lo tengo que hacer después. Y el día que lo dejo de hacer, me doy cuenta de algo. Parece ser que el pecado está en la raya. ¿Lo ven? El día que lo dejo de hacer, me doy cuenta de algo. He estado teniendo esta disciplina espiritual y el pecado realmente no se ha movido de la rayita. Aquí está. O lo voy a decir como algunos muchachos me lo han explicado. Pastor, ¿por qué cuesta subir tanto la montaña? Cuesta un montón, te cuesta un montón decir, ya voy subiendo, subiendo, subiendo. Y cuando estoy allá arriba, me doy cuenta de algo. No permanecer allí es bien fácil. Así es el pecado. Tú te disciplinas, tú haces lo que te toca hacer para tenerlo a raya, pero te das cuenta que el día que tú no tuviste el compromiso expreso y decidido, realmente el pecado ha estado allí acompañándote. Sin poder hacer nada, sí, sin poder hacer nada, pero ha estado allí. Bueno, es importante asumir que la obra de Dios en la salvación es suya y es una obra perfecta y es una obra completa. Pero que la obra de Dios en la santificación nos llama a la colaboración. No hay un solo santo en la tierra,
que no haya colaborado con Dios en el proceso de la santificación. Escucha lo que Pablo va a decir en Filipenses 2, del 12 al 13. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y con temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Pablo está explicando la salvación en este capítulo. Pablo está hablando claramente de cómo Dios salva, pero en este pasaje en particular, Pablo está hablando no de la justificación, Pablo está hablando de la santificación. No es justificación, lo que está aquí aclarando es santificación. Un pecador no puede ocuparse de su salvación. Cuando Pablo dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Un pecador no puede ocuparse de su salvación. ¿Cómo lo demuestro? El pecador está muerto. No puede hacerlo. ¿Quién puede ocuparse de su salvación? Alguien que ha sido justificado. Alguien que fue perdonado, alguien que fue librado, alguien que entiende qué hay después de la justificación. Ahora la pregunta es, ¿qué hay después de la justificación? Después de la justificación está la santificación. Yo no me puedo ocupar de la salvación en su forma original porque esa es la obra perfecta y completa de Dios. Pero de lo que yo sí me puedo ocupar, me debo ocupar y me voy a ocupar es de cuando Dios me salva y yo soy entonces adentrado al campo de la santificación. Entonces, lo voy a decir así y voy a sacar mis dos palabras domingueras y luego las explico. En la salvación somos monergistas. En la salvación somos monergistas. En cuanto a la santificación, somos sinergistas. ¿Qué significa eso? Bueno, eso simplemente significa que cuando Dios quiere salvar a un pecador, Él lo salva. Él lo salva. Él lo hace. Él manda a un predicador, ese predicador comparte el evangelio, ese pecador le han hablado 20 años del evangelio y de repente ese día, cuando ese predicador está hablando, ese pecador dice, quiero creer. Y los primeros que están extrañados son los que le han hablado por 20 años. ¿Cómo que quieres creer si tenemos 20 años hablándote de la salvación, explicándote la salvación y no has querido venir y creer en el Señor Jesucristo? Pero entonces ese hombre dice, ahora sí. ¿Qué te demuestra eso? Te demuestra que el Señor salva pecadores de una manera inexplicable. Monergismo. Dios salva. Pero luego cuando Dios salva, nos pasa o nos lleva a un punto o a un momento en donde al pecador se le requiere que actúe, que viva siendo congruente con lo que se le ha predicado, y eso es a lo que llamamos sinergismo. ¿Dios quiere tu santidad? ¿Sí o no? Sí. Dios quiere que nosotros seamos santos. Él envía a su Espíritu Santo para santificarnos, pero todavía aún nosotros tenemos que anhelar nuestra santificación, tenemos que orar, tenemos que buscar al Señor y colaborar o participar de nuestra santificación. Entonces, en la obra de la salvación no hay participación humana, el Señor salva. El Señor salva, lo único que ponemos es nuestro pecado, lamentablemente, es la única cosa que yo pongo. Los creyentes que creen
que el libre albedrío se puede usar cuando se habla de esta expresión, libre albedrío. Hermanos, seamos sinceros, si el libre albedrío, que por cierto no es una palabra bíblica, no está en la Biblia, búsquela, no está. Pero el libre albedrío lo que hace es, un pecador puede elegir si toma yogur con fruta o yogur con granola, o puede elegir si va a tomar café con leche o café con azúcar o sin azúcar, pero no tiene la capacidad de elegir por Dios, porque el pecado, Génesis 3, ha afectado y ha dañado la capacidad. Si usted va a leer el libro de los Hechos, percátese de algo. Cada vez que el doctor Lucas quiere asegurarnos la obra monergista de Dios, el doctor Lucas utiliza la siguiente expresión: Dios abrió el corazón. ¿Quién abre el corazón de un pecador? Dios. Lamentablemente, el pecador, usando su libre albedrío, nunca elige a Dios. Y la historia lo ha demostrado. Nunca elige a Dios, elige el pecado, porque el pecado realmente lo domina. Ahora, en la cuestión de la santificación, una vez que el hombre ha sido perdonado, el creyente, participa, porque eso es lo que la Biblia nos manda hacer claramente. Así que Pablo nos recuerda que Dios sigue trabajando en nuestra santificación y nosotros debemos seguir trabajando en ella. Debemos seguir trabajando en ella. La palabra instrumentos es opla, significa armas y evoca la noción de una batalla contra el mal y por la justicia. Entonces debemos entregar nuestros miembros como instrumentos, como armas. Eso evoca la noción de una batalla, la batalla a la que ya me referí, contra el mal y contra la justicia. Así que aprovechamos todos los medios de gracia que Dios ha colocado a nuestro alcance para ofrecer, para rendir nuestra vida. Estos miembros deben ser usados mientras peregrinamos, porque esa es la única manera como nos vamos a alinear al nuevo hombre y vamos a poder vivir para la gloria de Dios. Entonces observe esto. Por un lado, alimento al nuevo hombre en mi interior. Y por otro lado, yo debo de hambriar al viejo hombre. Yo alimento al nuevo hombre y por otro lado, yo debo llevar a una hambruna al viejo hombre. Si no lo hacemos así, dejaremos al pecado reinar, dejaremos que quien ya fue derrotado sienta que tiene cierta capacidad de poder sobre nosotros, y por eso es que la disciplina cristiana es clave para vivir una vida de verdadero crecimiento en el Señor. La disciplina cristiana es clave para vivir una vida de verdadero crecimiento en el Señor. Sin esa disciplina, que se logra al haber sido unido a Cristo, todos mis esfuerzos terminan realmente siendo esfuerzos carnales. Y por eso Pablo nos llama a alinearnos con las fuerzas de la justicia, porque esta batalla está ganada realmente en Cristo. Así que ahora somos servidores de la justicia. La justicia aquí simplemente es la norma de conducta que Dios ha revelado. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es rendir a nuestros miembros como instrumentos de justicia? Bueno, es rendir nuestras armas, es rendir nuestros instrumentos a la norma de conducta de Dios que nos ha revelado. Mi mente, mi boca, mi lengua, mis acciones, mis pies, mis manos, todo debe ser rendido a Cristo y a su obra, buscando glorificarlo a Él y no edificar nuestro orgullo. Nuevamente, yo tengo que recordar que ya no sirvo al pecado, que ya no sirvo a Satanás, sino que ahora sirvo a Cristo. Verso 14. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia.
Pablo va a terminar con un incentivo aquí. El pecado ya no es tu amo. El Señor es tu amo. El pecado ya no es tu amo. El Señor es tu amo. Así que Pablo va a contestar aquí lo que él preguntó en el 6:1. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Pablo ya lo contestó, de ninguna manera. Pero ahora en el verso 14 él va a regresar al tema y él va a decir, no, ya no más, porque ahora estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Así que observen aquí que hay un principio opuesto. Por un lado está el antiguo pacto, el nuevo pacto. Por un lado está Adán, ahora está Cristo. Por un lado está la ley, ahora está la gracia. Bajo la ley, el pecado aumenta. Bajo la ley se enseñorea de sus súbditos. Romanos 5:20, 1 Corintios 15:56. La ley enfrenta al pecador con su culpa y usa esa culpa como un grillete para mantenerlo bajo sujeción y sin defensa. En cambio, bajo la gracia hay libertad para vivir de acuerdo a la nueva vida en Cristo. Escucha Pablo, Romanos 7:6. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Romanos 8:3-4. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vean esa batalla a la que Pablo una y otra vez va a regresar. Entonces, bajo la gracia es hiposharín. Significa un principio de operación divina. Significa que los pecadores, los que eran indignos ante Dios, ahora se encuentran en una nueva posición, ahora se encuentran en una nueva, en un nuevo estatus, porque Dios lo alcanzó, no porque lo alcanzamos nosotros. Por esa razón Pablo nos va a llamar a depender de la obra de Cristo para salvación. En la gracia tenemos justificación y no condenación. En la gracia tenemos poder para resistir el pecado con nuevas fuerzas. En la gracia tenemos determinación para nuestra lucha diaria con el pecado. Así que realmente podemos resumir este verso y decir, hoy la gracia nos capacita para obedecer a nuestro Señor. ¿Qué hace la gracia el día de hoy en tu vida y en mi vida? ¿Qué hace la gracia en ti y en mí cuando estamos en esta batalla contra el pecado? Nos capacita para poder obedecer a nuestro Señor. Gracia no es libertinaje. Gracia no es libertinaje. Gracia aquí es libertad para servir al Señor, libertad para amarlo, libertad para glorificarlo. Puesto que estamos bajo la ley del nuevo pacto, hemos sido liberados en Cristo y la gracia domina sobre este nuevo orden que fue inaugurado en Cristo. La carga que la ley colocaba sobre nosotros en culpa y en juicio ya fue retirado y ahora estamos bajo su gracia. Juan 1:17. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Entonces, quienes estuvieron bajo Moisés, estuvieron bajo la ley, estuvieron bajo el viejo pacto. Quienes estamos en Cristo, estamos bajo la gracia, estamos sobre un nuevo pacto.
Por lo tanto, Pablo nos afirma en que en la gracia de Dios, que esa gracia de Dios no termina en la justificación, sino que sigue presente en la santificación. Mientras nosotros seguimos progresando aquí en la tierra, de este lado de la eternidad y rumbo al cielo, esa gracia nos sostiene. Esa gracia que nos justificó al principio nos acompaña y de hecho nos sostiene. Entonces, permíteme cerrar. Posiblemente te has preguntado más de una vez si yo soy cristiano porque sigo fracasando en mi batalla personal contra el pecado. El hábito arraigado en nosotros por tanto tiempo de práctica hace que en ocasiones aún obedezcamos la voz de nuestro antiguo amo, aunque no tendríamos por qué hacerlo. Romanos 6 nos afirma en nuestro cambio de posición y la constante posibilidad de pecar que se nos presenta. Romanos 6 nos presenta que tenemos una nueva posición en Cristo y a la vez el pecado sigue siendo una constante posibilidad para cada uno de nosotros. Esa batalla o esa tensión entre los indicativos y el imperativo puede ser tan desgastante, puede ser tan agotante, puede ser tan desanimante, pero es en ese poder de la gracia que debemos vivir, creyendo que hemos muerto al pecado y que su gracia sigue siendo suficiente el día de hoy. Permíteme cerrar con Pablo en Colosenses y Corintios. Colosenses 3:10. Y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento y conforme a la imagen de aquel que lo creó. Se han vestido de un nuevo hombre. Observa que eso no es suficiente. Dice, ese hombre se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen que lo creó. Yo me pongo el vestido que se me dio de un nuevo hombre. Pero eso no ha terminado. Yo sigo con la responsabilidad de renovar mi entendimiento hacia el verdadero conocimiento de Dios. Y luego vean a Pablo en 1 Corintios 6:19. ¿O no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que están ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Es una pregunta. Somos el templo de Dios, pero vean la respuesta en el verso 20. Porque han sido comprados por un precio, por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. ¿Ves el entendimiento de Pablo? No, el cuerpo no es para darle vuelo a la hilacha. El cuerpo no es para el libertinaje. El cuerpo y el espíritu, dice Pablo, tienen que glorificar a Dios porque son de Dios. Hermanos, necesitamos mirar a la gracia y no a nuestros propios logros. Allí en nuestros logros no hay nada en lo absoluto de lo cual yo puedo jactarme. Y en muchas ocasiones nuestros logros personales no tienen el poder santificador. Nosotros necesitamos realmente aferrarnos a Cristo y aferrarnos a la nueva posición que Cristo nos ha dado y buscar cada día de la vida poder decir al Señor, Señor, quiero glorificarte con mi cuerpo, quiero glorificarte con mi espíritu, porque realmente ambos son tuyos, te pertenecen.
De tal forma que el verso 14, cuando dice que vivimos bajo la gracia y no bajo la ley, no debe ser tomado como un verso o como un pretexto para vivir en pecado, porque es todo lo contrario. Porque estamos bajo la gracia, tenemos libertad para adorar, para servir, para glorificar, para bendecir al Señor en todo momento. En la Biblia que William Tyndale anotaba, en el verso que hemos leído, él tiene una nota, y termino con ello, dice, recuerda que Cristo no hizo esta expiación para que encolerizaras a Dios otra vez. Tampoco murió por tus pecados para que siguieras viviendo en ellos, ni te limpió para que volvieras como un cerdo a tu antiguo charco otra vez, sino para que fueses una nueva criatura y vivieses una vida nueva según la voluntad de Dios y no de la carne. Entonces voy a destacar eso final. Cristo murió por nosotros para que fuésemos una nueva criatura y para que viviéramos una vida nueva según la voluntad de Dios y no la voluntad de nuestra carne. Entonces, hermano, necesitas seguir peleando. Necesitamos seguir peleando con nuestro pecado en lo más profundo de nuestro corazón. Necesitas alimentar al nuevo hombre y necesitas dejar en hambre al viejo hombre. Y ese es un ejercicio de nuestra mente donde nuestra emoción no nos ayuda. Necesitas hacerlo desde tu mente y necesitas realmente creer lo que Pablo dice acerca de nuestra posición en Cristo. Puestos en pie, por favor. Oremos al Señor esta mañana. Señor, estamos delante de ti y estamos muy conscientes de que esta es nuestra batalla. Estamos muy conscientes de que esa es nuestra realidad en todo momento. Quisiéramos que no fuera así. Quisiéramos no tener que pelear, no tener que desgastarnos en nuestro interior por lo que el pecado puede lograr o puede hacer. Pero una y otra vez entendemos que esto es una realidad. Padre, que yo deje de ofrecer los miembros de mi cuerpo como instrumentos para la iniquidad. Que yo deje de ofrecer los miembros de mi cuerpo como instrumentos para lo que no te honra, para lo que no te agrada a ti. Y a la par, Señor, que yo pueda entregar los miembros de mi cuerpo como un instrumento vivo y real solo para ti, Señor. Señor, nuestros pecados particulares no son genéricos. Cada uno de mis hermanos luchan en su interior y libran una batalla en su interior contra pecados específicos. Orgullo, vanagloria, ego, celos, contiendas, chismes, murmuración, intriga, los pecados del habla, los pecados del corazón. Cada uno de nosotros peleamos contra las propias lujurias de nuestras iniquidades. Y necesitamos en verdad poder levantarnos y poder creer en una posición clara, adecuada y correcta de lo que tú has hecho por nosotros. Nos mandas a reflexionar y a considerar nuestra nueva posición en Cristo. Considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios. Así que esta mañana yo quisiera orar a ti
que esto sea una realidad en nuestras vidas, que nos consideremos como muertos al pecado. Posiblemente no tengamos la explicación de cómo eso sucede. Posiblemente no tengamos la explicación completa de cómo eso se ha dado en mi vida, pero tengo que creerlo, estoy muerto al pecado y a la par tengo que creer que estoy vivo para Dios. Así que yo pido que tu Espíritu Santo nos aliente, nos anime, nos ayude a entender esta dinámica y esta pelea interna que libramos en nuestro corazón. Señor, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos. Ayúdanos a depender de ti y a poder saber que nuestra suficiencia no viene de nuestra mente, no viene de nuestro corazón. Nuestra suficiencia viene absolutamente de ti. Así que yo te pido, derrama gracia, derrama favor, que podamos entender que al decir que ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia, que podamos considerar esta expresión como una gracia reinando sobre nosotros, no para pecar, todo lo contrario, para ser libres, para servirte, para amarte, para adorarte, para reconocerte con mayor libertad en todo momento y poder glorificarte a ti en toda hora. Pedimos que esto sea una realidad para cada uno de nosotros. Pedimos que nuestras vidas completas y enteramente puedan ser consagradas y dedicadas para ti. En tu nombre oramos, Señor.